Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este tercer webinario, Tráficos ilícitos y delincuencia organizada, de la capacitación regional para medir el ODS 16 en Latinoamérica y el Caribe, paz, justicia e instituciones sólidas. Esta capacitación es organizada conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Centro de Excelencia UNODC INEGI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Les saluda Luisa Sánchez Iriarte, su anfitriona en esta serie de 7 webinarios y formo parte del Centro de Excelencia. Este tercer webinario tendrá una duración de 90 minutos y será grabada. Por favor, mantener en silencio su micrófono y también su cámara apagada. Dos cosas muy importantes. Uno, para hacer preguntas a los panelistas, les ruego por favor únicamente usar la función de preguntas y respuestas. La pueden ver debajo en su menú, porque no se contestarán preguntas a los panelistas por el chat, solo por preguntas y respuestas. El segundo aviso importante es que en esta ocasión la moderación será en inglés. Y también hay varias intervenciones en inglés, por lo cual pueden usar la función de interpretación, también se encuentra en el menú inferior derecho y pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Les recomiendo que de una vez escojan español, y desde ya agradecemos a nuestra intérprete por todo su apoyo. Todas las presentaciones y herramientas metodológicas de este y todos los webinarios van a estar disponibles en la página web del Centro de Excelencia y en el hub del ODS 16. Finalmente, les invitamos justo a unirse a este hub del ODS 16, en donde se contestarán preguntas que no se logren abordar en esta sesión en vivo, además de encontrar presentaciones y herramientas metodológicas. Hasta el momento ya tenemos un total de 204 personas registradas. Esperamos que se vayan sumando cada día más. Como moderador para esta sesión nos acompaña el señor Mark Titus Cebreros. Él es oficial de la Unidad de Datos e Indicadores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La moderación será en inglés, entonces por favor vayan activando su función de interpretación si la requieren. Bienvenido, welcome Mark, the floor is yours. Thank you very much, Luisa. Good morning, good afternoon, everyone. It's a great pleasure and honor to be with you this afternoon for this webinar. We have, before we hear from our experts, we have a poll and it should be opening right now. So please do respond to this quick poll with the one question, and we would very much would love to see your responses. I also want to take this opportunity to remind everyone that yes, there's interpretation available, so please use the interpretation button, as well as to use the raise hand button whenever you have a question. Luisa, by the way, I think we can also take this opportunity right before our first presenter to have a group photo. So after the poll closes in 30 seconds, we will be having a group photo. Great, Mark. Thank you. Thank you. So the poll is closed. And the question was, across the world, the majority of detected victims of human trafficking are, and the correct answer is female victims of sexual exploitation. And a great majority of us, 85% of the participants chose the correct answer. So thanks very much. Es que no puede ser siempre esta cosa. Thank you very much for your participation. And Luisa, I'll give the floor back to you for the group photo. Thank you, Mark. I just ask everybody who is going to present today to show your cameras, please. And we will take a very quick photo.
I see everybody connected. Muchas gracias, Zaira. We have Enrico. Marcela. Excellent. Thank you so much, Mark, for the opportunity. I'll give the floor back to you. Thank you. Colleagues, we have a full-packed agenda in this webinar, and we'll be hearing from several experts who will talk about 3 SDG indicators that are used for tracking organized crime and illicit trafficking. So without further ado, I'd like to give the floor to our first expert, who is with UNODC, and she will speak about how to measure SDG indicator 16.10.2 on trafficking in persons. Friends, let's welcome Ms. Julia Serio. Ms. Serio, you have the floor. Thank you, Mark, and good morning, everyone. Good afternoon, depending on where you are. I will ask for your patience, just 1 minute, the time that I share my screen, and hopefully we can start. I will deliver my presentation in English, so I'm especially thankful to the interpreters who will allow me to do justice to the work that has been carried out by my colleagues over the year. My name is Julia Serio, and I'm part of the crime research sections. I work at UNODC headquarters here in Vienna, specifically doing research on trafficking in persons and smuggling of migrants. During my presentation, I will guide you through the work that we have been doing, hopefully providing you a bit of an overview of what we have done and some references in case you want to know more about it. I will start from the definition of the indicator of the SGD, which is the number of victims of human trafficking per 100,000 population by sex, age, and form of exploitation. So in this case, we're looking at victims of trafficking as defined by the UN trafficking protocols. We'll see this definition in the next slide. And this, the number of detected victims is to be calculated on the total population which resides in the country at the moment of reporting. You can see here the main elements of the definition, of the legal definition of trafficking in persons that we use as a basis to then build this the indicator. There are 3 main elements that are highlighted in the UN trafficking protocol, which is the act, the means, and the purpose. It may seem a bit abstract, but trafficking persons is a very complex and multidimensional crime. It includes a variety of forms of exploitations and very different dynamics across countries and world regions. So in order to have a definition that can be used across countries to make international comparisons and to make international reporting on this crime, we have identified the member states identify these 3 elements as the most important ones. So we define trafficking persons as the act of recruiting, transporting, transferring someone by some means of coercion, threat, abuse of its position of vulnerability, fraud, for the purpose of exploitation. There are currently 178 parties, so member states who are parties to this to the UN trafficking protocol. That's the basis of this discussion today. Our office, so UNODC, received a mandate in 2010 to do research on trafficking in persons as part of the Global Action Plan to combat trafficking in persons.
So since then, we have been collecting data from the 178 member states, which are part of the convention, and analyze this data and published it in the form of the global report against trafficking in persons. The last issue of the report was published in January this year, a few months ago, and it's the 2020 edition. And so presents data from 2018, more or less. The sources of the data. So now I will tell you a bit more about how we work on the global report on trafficking in persons, which is so far the basis for understanding how trafficking in persons work from a data perspective at the international level. So we used three in terms of sources. Our data are based on detected victims of trafficking, which so the data are provided by national authorities and refer to the detected victims of trafficking. This is very important, as of course we have no capacity to estimate the actual number of victims of trafficking in a given country. We have a visibility, which is a good visibility on the number of victims that the authorities managed to detect and to rescue across the world. Since 2010, we have collected this data from a number of countries around the world. And so today, UNODC has the biggest database on victims of trafficking in persons, which includes more than 300,000 victims. We also have information on both victims and offenders, and we have also increasingly included other type of information. We'll look at it in the next slides to gather more information on the dynamics that regulate this crime. In terms of data collection, it's an exercise that we have been doing since 2010. So every year we send a request to member states to share with us their data that they officially collect internally through their law enforcement or institutions or national agencies or service providers. We ask them to share with us this data in the form of a standardized questionnaire that allow us then to make a comparison and to harmonize this data across the different countries and the different legislations. How do we do that? So of course data collection goes way beyond the reception of this data from national administrations. We also have to understand this data and understand how to harmonize that, the different information that come from different institutions or from different member states. That's why we also do a background research in terms of analyzing the legislation in the country, understanding which forms of trafficking are criminalized, which forms of trafficking are investigated or included in the data that the country has shared. And we also rely very much on our colleagues field offices and on their experience in the daily work with authority to understand where the bias may lie and where there are gaps that we need to take in account while compiling all this information. The main axis of the analysis include patterns, geographies, and flows. As a minimum, we always provide data on the profile of the victim, so in terms of age, gender, but also nationality. And we also collect information on the flows. Interestingly enough, we manage as we collect data from 148 countries in the world in the last edition, we can combine the data received from the different countries and map the trafficking flows
by putting together this information. As we receive information, for instance, on the nationalities of the victims detected in a given country, we are able to track their journeys from the country of origin to the country of exploitation, and to understand where are the main flows directed at the moment. Here I have included one of the maps that you will find in the global report, which highlights these flows. So we know that trafficking is not necessarily a transnational crime. A large proportion of trafficking victims are actually trafficked within the country, but it is important to be able to look at the international perspective. And this slide provides a bit of a summary of the main transnational flows of the victims that have been detected in 2018. As we go ahead, every year the report improves a bit, and there are a number of challenges that we have that we encounter, we try to address. And I thought of sharing some of them with you, thinking that maybe you may also find some challenges while looking at your national legislations and national context. So from an international perspective, of course, the problem is that each country has its own legislation, and the UN protocol and the indicator has to be understood as a sort of minimum standard that was combined in 2010 in order to be able to capture the different situations of trafficking and the different legislations in the various countries. So we need to take in account that national legislations may only cover or criminalize some a part of this phenomenon and only some aspects of it. We also need to understand that and remind ourselves that, of course, it's a phenomenon which is very diverse and includes a variety of actors. Only if we look at the offenders, we can see that it's a crime that's perpetrated by very different actors. It can be organized crime, but it can also be perpetrated within the family, among family members, in inner circles, in community level, or by private firms or corporations. So this gives it a bit of the. I'm just quoting some and citing some of this example that I hope can give an idea of how complex this crime is. We also need, of course, to remind ourselves of the limitations of this type of analysis and investigation. Of course, the number of victims that are detected does not monitor the level of trafficking in persons in a given country. There are a number of factors that influence the reporting, so we cannot merely say that if the number of trafficking victims reported declines in a country, then this corresponds to an effective action by law enforcement and criminal justice system. There are a number of factors that influence the capacity of a country to identify and detect victims, including changes. Hi, Julia. Perdóname. We need to wrap up. Please, sure. So I will finish here. So just saying that these are the main limitations, and that we need to bear this in mind, and that one good practice that we have identified is the publication of national reports. So we have a number of countries around the world which have started producing their own national report on trafficking in persons, and this of course there are three main requirements, which is to have a data collection system which is up and running, and the adoption of data protection procedures, as well as dedicated staff. But this is a practice that we have found very much beneficial to the improvement in the statistical and reporting system on trafficking persons. Thank you very much for your attention, and I hope it was clear. I am happy to answer any questions that may
welcome in the dedicated channel. Thanks. Thank you very much, Julia. We do have a question in the chat, which we will visit later, look at later. I now would like to give the floor to our national expert. She works with the National Commission Against Human Trafficking within the Ministry of Security of Panama. So friends, let's welcome Ms. Daira Campos, who will talk about challenges in measuring trafficking in persons. Daira, you have 8 minutes. Thank you very much. Muchas gracias por el espacio y la invitación brindada. En este momento nos corresponde platicarles el trabajo que viene realizando la Comisión Nacional contra la Trata de Personas en la República de Panamá y principalmente pues explicarle a todos nuestra legislación de una forma muy breve. Nosotros aprobamos la Ley 79 del 9 de noviembre del 2011 con una reglamentación a partir del Decreto Ejecutivo 303 de 6 de septiembre del 2016. Así, Panamá integra en su legislación los compromisos internacionales que se habían adquirido para combatir nuestra lucha contra este flagelo y así se crea la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Específicamente nuestra comisión pues tiene un plan nacional que surge de una sesión ordinaria un 4 de octubre del 2017 y así aprueba su decreto ejecutivo 125 de 17 de abril del 2018. Dentro de este plan nacional que es quinquenal y en este momento nos encontramos del 2017 al 2022, se contemplan 5 ejes estratégicos. El primero es prevención, sensibilización y concienciación. El segundo, atención y protección a víctimas. El tercero, persecución del delito. Cuarto, cooperación internacional. Y quinto, la implementación, seguimiento y monitoreo. La Comisión Nacional contra la Trata de Personas instala el 27 de noviembre del 2017 la Unidad de Identificación y Atención a Víctimas. Esto quiere decir que esta unidad, que es la encargada de realizar las identificaciones y una atención primaria a las posibles víctimas, pues data de años recientes. Esta unidad está conformada por la Policía Nacional, ambas direcciones, tanto Dirección Nacional de Investigación Judicial como Dirección Nacional de Inteligencia Policial. El Ministerio Público igualmente está conformado por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Secretaría Nacional de Asistencia y Protección a Víctimas, que es conocida por las siglas como UPAVIT. La Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que en este caso tienen derecho a voz y voto. Tenemos invitados especiales, como lo somos nosotros, quienes en este momento ejercemos también la Secretaría General, que somos el Ministerio de Seguridad Pública. Asimismo, otros invitados como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Discapacidad. También el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, distintas instituciones gubernamentales conforman y fortalecen esta unidad, aunque solo tienen derecho de voz. Seguimos. Definitivamente que para el trabajo solicitado, pues se requiere una comparación estadística y así lo hemos traído porque, como lo dijo nuestro presentador, ¿quiénes son las principales víctimas de este flagelo? Pues en rojo, en las gráficas ustedes pueden ver que son las mujeres. En el año 2019 nosotros teníamos un 67% de víctimas mujeres, en el 2020 un 64%, y para este periodo, pues un 80%, hablamos del 2021, donde básicamente en su gran mayoría las víctimas son mujeres. Las nacionalidades, como lo pueden observar, pues son diversas. En un 2019 encontramos muchas más nacionalidades con incidencias de víctimas de trata de personas: Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Panamá. Aquí se refleja trata local, Colombia,
Camboya, Venezuela, Guatemala y Cuba. Sin embargo, para el 2020, la afluencia de diversas nacionalidades va bajando porque aquí se resalta Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Panamá y Venezuela, pero hay un fenómeno importante para este periodo 2021 porque en su gran mayoría, pues las víctimas son de nacionalidad colombiana, un 60%, y venezolanas también tenemos víctimas locales, pero en un porcentaje mucho menor. La mayor cantidad de víctimas pues son de nacionalidad colombiana. En cuanto al tema de las modalidades, principalmente la modalidad es sexual, en el 2019 un 42%, en el 2020 esa modalidad sexual sí tiene como una disminución. Sin embargo, para el 2021 la modalidad sexual refleja el 100% de los casos que en este momento pues está atendiendo nuestro país. Sin embargo, está muy seguido de lo que es la trata laboral, que según los estudios realizados por nuestro país, pues se espera que haya, debido a la pandemia, un incremento de esta modalidad de trata laboral, incluso que haya un incremento de la trata local. Sin embargo, para el 2019 sí marcaba un 42%, en el 2020 pues la trata laboral sí tenía un porcentaje menor. Sin embargo, en el 2021 por el momento no refleja ninguna incidencia. Sin embargo, en este momento las operaciones que se adelantan, pues sí esperan un mayor número de víctimas por trata laboral. En cuanto a las escolaridades, los estudios nos han reflejado que en un 2019 las víctimas primordialmente tenían una primaria incompleta en algunos casos, pero vemos más que tienen estudios secundarios. Sin embargo, para el 2021 vemos que hay personas que tienen un nivel universitario incluso completo y un 40% de una universidad incompleta. Eso quiere decir que estamos observando mayor cantidad de personas que son captadas en su país de origen, que tienen conocimientos ya a nivel universitario. Si no han terminado la universidad completa, pues están cursando la universidad cuando son captados, y precisamente lo que se observa es que son atraídos a través de ofertas de trabajo que aparentan muchos beneficios económicos. Sin embargo, cuando llegan a nuestro país, la realidad es totalmente diferente. En la estadística que se nos solicitó para los años 2020 y 2021, la tasa por cada 100.000 habitantes, vemos que según la proporción de la población, en el 2020, pues las identificaciones de víctimas plenas fueron 26 y refleja una tasa de 0.61% por una población de 4.278.500 habitantes, y en el 2021, que se identifican 5 víctimas plenas, pues el porcentaje baja aún más a 0.12 por una población de 4.337.406 víctimas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá, a la fecha del día de hoy. Bueno, hemos tratado de ser lo más breve posible, ajustándonos al tiempo. Muchas gracias y estamos a la orden para cualquier pregunta. Thank you very much, Daira, for that comprehensive presentation and for keeping within the time allotted. We have a few minutes for questions. We already have a few questions on the chat box, and we have sent them to, we have asked our experts to respond to some of these questions. If we don't have enough time to respond to all of them, we will be responding to them through the hub after this webinar. So Julia, there's a question regarding hidden figures in the UNODC estimates. Could you please clarify that? Yes, Mark.
Unfortunately, we do not have an official estimate of the hidden figures worldwide. We do carry specific projects in specific countries using statistical methods such as the multiple system estimations or other methodologies that allow to capture the hidden figures, the number of victims in a given country, but we unfortunately do not have a worldwide estimate that we can share. Any other questions that you would like me to answer? There's also a question regarding differences in country legislation and the international methodology. Yes, we do have a, we have seen over the years impressive improvement in the capacity of reporting on this crime following the ratification of the protocol. So the countries that have accessed the UN trafficking protocol have improved their data collection systems in the years that followed the accession. So we do consider the protocol as a useful tool to harmonize better the data collection system to have more efficient research on this. For the second question on the material and the information, we are actually currently in the process of finalizing international statistical guidelines on reporting on trafficking in persons, specifically focusing on administrative data. And it's a process we are running with IOM, and we hope to have the material ready by the end of the year. But please, if any of you would like to be more involved or to know more or to receive additional material on this, please write me. I hope my email is, I think my email is available somewhere. I don't know, Mark, if I should put it in the chat or what should be best. Yes, I think you can, Julia. Thank you very much for responding to the questions. I think we have a question for Daira, which is from Francisco. He's asking regarding the progress of international cooperation in order to prevent trafficking. Bueno, definitivamente que para nuestro país el apoyo de la cooperación internacional que está contenida en nuestro eje 4 del Plan Nacional es fundamental y ha servido para fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales que coadyuvan en la tarea de combatir este flagelo. Definitivamente que para nosotros cumplir nuestro principal eje, que es el eje 1, que busca prevención, sensibilización y concienciación, encuentra el fortalecimiento por parte de la cooperación internacional, quienes conjuntamente con nosotros pues preparamos tanto a funcionarios gubernamentales para lograr realizar detecciones tempranas, que para nosotros redunda en un principal beneficio para Panamá como república, porque nosotros somos un país de tránsito, origen y destino de la trata de personas. Así es que definitivamente el trabajo en conjunto fortalece la capacidad de los funcionarios, que son los que van a reproducir esa información que va a ayudar a la población a poder realizar detecciones tempranas y también a las autoridades. Es importante, como bien ustedes lo dicen, nosotros entendemos y reconocemos de que existen cifras que no son detectadas, víctimas que no son detectadas, y lo que aspiramos es llegar a todos los lugares y que las personas puedan tener las herramientas para realizar una denuncia que pueda salvar la vida de un ser humano. Thank you very much, Daira. Before we move to the next group of panelists, we have time for a very quick poll, which will be opening now. So the question is, which types of illicit financial flows are the most relevant in Latin America?
So we have 6 choices. And the poll will close in less than 2 minutes. And by the way, as I said earlier, if you have more questions for our experts, please don't hesitate to type them in the Q&A box. Our colleagues will endeavor to respond to them during this webinar or afterwards through the hub, Knowledge Hub. The poll will be closing soon, so if you haven't responded, please do so. Yes, now it's time's up. Let's see the results. So most of you said all of the above. Forty-six %. So let's ask our expert what's the correct answer. So let's move to our next presenter. He's an expert working on illicit financial flows within the data development and dissemination section of UNODC. And he will be speaking about the measurement of SDG indicator 16.4.1 on illicit financial flows. So let's all welcome Mr. David Rabo. David, you have the floor. I have 10 minutes. Thank you very much. Okay. Yeah. Okay, you can see, right? Voy a hablar en español, perdón. Bueno, la tarea de medir los flujos financieros ilícitos procede del indicador 16.4.1 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el cual fue diseñado para medir el valor total de las corrientes financieras ilícitas o flujos financieros ilícitos, tanto entrantes como salientes, respecto de un determinado país. Para hacer una definición rápida y sintética de los FFI, flujos financieros ilícitos, son valores generados, transferidos o utilizados ilícitamente y que se trasladan de un país al otro. Dentro de la actividad del piloto de medición de flujos financieros ilícitos del Centro de Excelencia de UNODC México y de la UNODC en Viena, se elaboró un marco conceptual, el cual está disponible tanto en español como en inglés, en la página del Centro de Excelencia, y fue elaborado tanto por la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, como la UNODC. El piloto de medición que hemos desarrollado tuvo una duración de aproximadamente 2 años a nivel, digamos, práctico en el terreno. Los objetivos fueron 2. Primero, desarrollar una metodología factible a nivel global para medir esos flujos financieros ilícitos, relacionados con mercados ilícitos y realizar pruebas piloto de su aplicación en los países donde los datos eran disponibles. Los países fueron México, Colombia, Ecuador y Perú, y los mercados ilícitos meta fueron el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la minería ilegal. Como resultado, el primer mercado ilícito que se pudo medir a través de sus flujos ilícitos fueron tráfico ilícito de migrantes, tanto en México como en Ecuador. Primero los datos, para medir estos flujos financieros ilícitos del tráfico de migrantes, hemos aislado 3 tipos de variables. Primero, el número de migrantes irregulares que hayan sido retenidos a lo largo de la ruta
desde su origen hasta su destino. Segundo, la proporción de ellos que hayan decidido contratar a un coyote para ayudarles a llegar a su destino, tanto cruzar los países de tránsito como llegar al destino de forma irregular. Y por último, conocer los precios pagados a lo largo de todo este proceso. Las diferentes fuentes fueron tanto académicas, como la encuesta de migración en las fronteras sur y norte de México, como gubernamentales, como el Ministerio de Gobierno del Ecuador y de la Secretaría de Gobernación de México. La fórmula que hemos identificado para medir los FFI entrantes es la siguiente. Primero, medir el número de migrantes extranjeros irregulares en su conjunto para la ruta definida por el porcentaje de quienes decidieron contratar un coyote, por el precio pagado y por la proporción de este valor cobrado por los coyotes residentes. Por eso es un FFI entrante, se cobra por los coyotes residentes del país de interés medido. En el caso de los flujos salientes, el flujo toma el sentido contrario, es decir, que es cobrado por residentes, por personas no residentes del país de interés, a saber, coyotes de otro país, y el dinero se emite desde migrantes irregulares residentes del país de interés. Es el número de migrantes nacionales irregulares por la proporción de quienes contratan un coyote, por el precio, por el porcentaje de este valor cobrado por los coyotes no residentes. En México se hizo un estudio del número de migrantes centroamericanos que cruzaron a México para alcanzar el destino final, Estados Unidos, haciendo la suma de los migrantes que hayan sido detenidos, los migrantes muertos y desaparecidos, y los exitosos, a saber, los que lograron entrar de forma irregular a Estados Unidos pasando por México. El resultado es el siguiente: se obtuvo un rango aproximadamente en promedio de 2015 a 2018 de 924 millones de dólares hasta 1.253 millones de dólares de FFI entrantes, los cuales incluían cruzar el territorio mexicano y ingresar a Estados Unidos de forma irregular. En el tema de los flujos salientes, el monto fue más reducido de 10 millones hasta casi 19 millones, dado que la proporción estimada de lo cobrado por los coyotes no residentes de México fue muy baja, aproximadamente de 4%, con base en la encuesta que les comentaba en los datos recolectados. En Ecuador se usó la misma metodología y los mismos tipos de datos, solo que el trayecto es un poquito más extenso, por lo cual se tuvo que trazar la ruta tanto de forma terrestre como de forma aérea, dado que puede haber una combinación de ambos medios de transporte, y se llegó a una estimación sumando los valores que les comentaba de la metodología. El resultado es el siguiente. Desde Ecuador solo se pudo medir los flujos financieros ilícitos salientes, dado que la información era insuficiente para los entrantes. Sin embargo, el rango va de aproximadamente 11 millones de dólares hasta 16 millones de dólares, y se usaron dos tipos de metodología de estimación, una con un método cualitativo y una con un método residual, las dos según la gráfica, dando resultados más o menos similares, lo cual da una buena señal de la robustez de la estimación. El segundo mercado que logramos medir desde una perspectiva de los FFI fue el tráfico ilícito de drogas, tanto en México como en Perú y en Colombia. Los datos recolectados igual se definieron. Primero, la producción nacional en términos de cantidad de drogas ilícitas, el consumo de estas drogas, tanto en el país de interés como en los países de destino, las incautaciones, también nacionales como en los países de destino, los precios y la pureza de diferentes fuentes institucionales como de nuestras fuentes de UNODC. Las fórmulas para medir los FFI entrantes tuvimos que usar dos tipos de modelo, uno basado en la oferta y otro en la demanda. El de la oferta se dirigió a Colombia y Perú como productores de clorhidrato de cocaína y a México como productor de heroína. Es exportaciones por precios de exportación, donde las exportaciones son la producción menos las incautaciones y el consumo. En el caso del modelo basado en la demanda,
se usó para México, para la metanfetamina y la cocaína, de la forma siguiente: se sumó el consumo y las incautaciones del país destino, a saber, Estados Unidos, se multiplicó por la participación del país de interés, México, en el mercado destino, y por los precios que recolectamos. Y para los FFI salientes se hizo una división entre los países de tránsito y los países productor. Los países de tránsito es importaciones por precio de importación, donde las importaciones es igual al consumo más las incautaciones más las exportaciones. Y para el país productor, como Colombia, es la cantidad de precursores químicos por el porcentaje procedente del extranjero por los precios de esos precursores químicos. Básicamente es la cantidad de la materia que se compra desde el extranjero, y por eso es un flujo financiero saliente. Los resultados son los siguientes. En México, dado que se estimaron 3 drogas, heroína, cocaína, metanfetamina, el rango, digo, el valor es un poquito alto, de 8 hasta 17 miles de millones de dólares como FFI entrantes, y los salientes en cocaína son más bajos, dado que solo se estimó la importación de la sustancia desde países de Sudamérica, desde 260 millones hasta 450 millones de dólares. Y para referencia, las exportaciones agropecuarias ascendieron a 12.63 miles de millones de dólares de 2015 a 2018 en México. En Perú, misma metodología y mismos datos fueron usados, y la estimación fue menor, dado el carácter de los traficantes, que no es transnacional, no es tanto transnacional, va de 1.33 a 1.70 miles de millones de dólares. En Colombia nos basamos en una metodología donde se hizo una especie de match entre la oferta y la demanda para desglosar la estimación de los ingresos por tipo de productos, donde la oferta es la producción más la importación más las incautaciones, y la demanda es el consumo intermedio y el consumo de los hogares con las exportaciones. Se llegó a una estimación de 1 a 8.22 miles de millones de dólares como FFI entrantes, y de 220 millones de dólares como FFI salientes. Y para terminar, en minería ilegal en Colombia, no se logra hacer una estimación como tal, dado la falta de información sobre la extracción de oro, pero hemos identificado unos elementos importantes para un futuro ejercicio de estimación, como la cantidad de producción de oro ilícitamente extraída, los actores a lo largo de la cadena de valor, así como la demanda de sustancias químicas explosivas, maquinarias y equipos usados para poder extraer el oro de forma ilegal, desde Colombia. Básicamente eso es el resumen del piloto, con tanto la metodología, los datos y los resultados. Muchísimas gracias por su atención. Thank you so much, David, for that excellent summary of the methodology and for keeping within the time. Now we can give the floor to our national expert, who will tell us more about the policy implications of this indicator. He works as a prevention specialist within the Trafficking in Persons and Migrant Smuggling Unit of the Ministry of Interior of Ecuador. So friends, let's welcome Mr. Esteban Hima Gonzalez, who will share with us his thoughts over the next 8 minutes. Esteban, you have the floor. Muy buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación para el Ministerio de Gobierno. Esta medición de los flujos financieros ilícitos salientes en tráfico ilícito de migrantes fue un ejercicio bastante valioso e importante. Nada más un segundo. Pongo la presentación. Bueno. A nosotros como Ministerio de Gobierno nos gustaría compartir nuestra experiencia en la medición de este flujo financiero ilícito, y también contarles algunas de las preguntas que se detonaron después de haber realizado este ejercicio, que es importante para notar las implicaciones que tiene el cálculo del dinero que sale de los ecuatorianos y se queda en otros países con respecto a este delito de tráfico ilícito de migrantes. Para ello vamos a responder algunas preguntas. Primero, ¿qué buscábamos a través del proyecto y por qué? ¿Qué logramos después de haber realizado este ejercicio?
cómo lo hicimos y qué aprendimos en el camino. Y pues al final medir el impacto, qué fue lo que detonó la medición de este indicador y pues cuáles son las implicaciones en la política pública. Primero decirles que el sistema de planificación ecuatoriano, así como los distintos instrumentos de política pública del Ecuador, pues tienen una visión de trabajar a través de información y de tomar decisiones basadas en evidencias a través de conocer los problemas. No se puede combatir algo que no se conoce. Entonces, la visión estratégica del Ministerio de Gobierno con respecto a esto es primero conocer el fenómeno para después poder actuar y llegar a reducir. Para esto nos basamos en el proceso de gestión de información, analizar la información y crear conocimiento. Esta visión estratégica también de recolectar información y trabajar con datos responde a que pues Ecuador tiene compromisos también a nivel internacional y uno de ellos es los ODS y pues en concreto poder trabajar en conjunto para hacer este cálculo del indicador 16.4.1. También uno de los ejes estratégicos es colaborar con los organismos internacionales y qué mejor pues a través de realizar estos ejercicios de levantamiento de la información. Como ya les habíamos dicho, esto también da cuenta de la política pública ecuatoriana de estar a la vanguardia de los ejercicios que se hacen a nivel internacional para conocer estos delitos, lo cual también brinda credibilidad al trabajo que realizan las instituciones y pues también puede garantizar en el futuro posible apoyo de cooperación internacional. Entonces así es como vemos este ejercicio y por qué decidimos trabajar en él. Bueno, como ya comentamos al principio, el propósito era poder medir los flujos ilícitos tanto de trata de personas como de tráfico ilícito de inmigrantes, entrantes y salientes y hacer una estimación múltiple del número de víctimas de trata que hay en Ecuador. Sin embargo, pues debido a varios retos, lo que logramos es medir el flujo financiero ilícito, tráfico ilícito de migrantes salientes. Para ello tuvimos varios retos. Primero, lo que tiene que ver con los datos, la disponibilidad de los datos, varios datos no los teníamos construidos, varias de esa información se encontraba en diferentes instituciones y mucha de esa información carecía de solidez y por lo tanto pues no podía ser usada en este ejercicio. Para ello también la metodología que se proponía desde UNODC pues tuvo que ser ajustada a la realidad nacional y dado el contexto ecuatoriano que es muy particular, tuvieron que ser ajustadas tanto las variables como las definiciones de las variables también. Y durante este tiempo hubieron cambios institucionales y pues también el COVID-19 dificultó mucho más la recolección de estos datos. Como ya lo comentó David, entonces lo que logramos saber es cuánto dinero sale de Ecuador y se queda en otros países en manos de coyoteros extranjeros. Y lo hicimos a través de las rutas que ya mencionó David también, que fue la terrestre y después la otra ruta, la aérea y terrestre también, a través de dos métodos, el cualitativo y el residual. Hacerlo de estos dos métodos, pues también ya se comentó, dada la similitud de los resultados, pues da una buena muestra de que el ejercicio puede ser válido. ¿Y cómo lo considera Ecuador a este ejercicio? Pues una primera aproximación al dinero que sale de Ecuador y se queda en manos de coyoteros extranjeros, principalmente en México, y pues lo consideramos un ejercicio válido. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos y cómo logramos llegar a este resultado? Primero hubo una socialización del proyecto en las autoridades del Ministerio de Gobierno, después se designaron puntos focales tanto a nivel técnico como político a través de una delegación oficial de las máximas autoridades y se extendió un marco de cooperación oficial a través del envío de una carta formal de UNODC al Ministerio de Gobierno y pues involucramos también a otras instituciones, a la Policía Nacional y a otras instituciones que tienen datos sobre tráfico ilícito de inmigrantes como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. En la parte del diseño, ya una vez, como ya les habíamos dicho, fue necesario ajustar la metodología, para lo cual tuvimos que crear nuevo conocimiento, nueva información, y a través de ello realizamos los ajustes conceptuales y metodológicos. También definimos las variables más importantes, las variables claves. Esto nos permitió reconocer varias limitaciones y oportunidades que hay en la recolección de datos en Ecuador y esto también nos ayudó a que al final el resultado que logramos sea válido. Ya en la ejecución formamos nueva información tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Compartimos durante este proceso la información con UNODC, tanto de los métodos para la recolección de la información, así como también de la ejecución de la metodología.
Esto a través de comunicación e intercambio técnico, siempre de manera directa, constante y fluida. Y también hubo un seguimiento tanto de UNODC como de nuestra Dirección de Evaluación y Estudios de la Seguridad del Ministerio de Gobierno. Y a la final, la información que nos dieron todas las instituciones fue devuelta y les compartimos el resultado de nuestro ejercicio, lo cual también da, pues, da credibilidad al proceso que realizamos. Ya para finalizar, ¿qué detonó la medición de este indicador? Pues tiene varias implicaciones, ¿no? En la actualidad, pues genera una alerta. Si vemos los cálculos, hay un promedio de 30 millones de dólares que desde 2016 a 2018 salieron de Ecuador y eso ya genera una alerta. Nos hace también reconocer dos problemas. Primero, el problema que tenemos en la generación de información y de conocimiento del delito. Y la segunda, pues también de que algo se debe hacer con respecto a detener a los grupos organizados o a los coyoteros que están trabajando en este ilícito. Eso también, tener un número, medir el problema, nos ayuda a ponerlo en la agenda pública, pues es mejor sentar la existencia de un problema a través de algo que puede ser medido y también nos invita a generar una solución. Para acciones futuras, Ecuador construye un plan de acción contra el tráfico ilícito de migrantes y pues este número, este indicador de por sí ya es insumo para el plan. Y también nos ayuda a definir problemas, como ya habíamos comentado, tanto de la generación de información como de comenzar a trabajar en acciones concretas para luchar contra los delincuentes, ¿no? Entonces también esto nos invita a pensar en alternativas de acción. La primera, pues ya lo habíamos comentado, generación de conocimiento, prevención también utilizando este dato para sensibilizar a la ciudadanía. Y también puede ser utilizado como arma para decir, en Ecuador tanto dinero sale de este ilícito y algo debemos hacer, ¿no? Y esto también nos invita a trabajar de diferentes maneras y con otros aliados, ¿no? Bajo el principio de follow the money, esto requiere de otro tipo de investigaciones, quizás de delitos financieros. Esto requiere otros aliados, tal vez como por aquí en Ecuador, la unidad la UAFE, que es la unidad que nos ayuda a revisar esos flujos financieros que tal vez pueden ser ilícitos. Y también pues el indicador de por sí es ya un indicador que se puede medir tanto su reducción o su incremento y mostrar la efectividad de las políticas públicas. Eso de mi lado, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Thank you very much, Esteban, for explaining the different uses of the indicator for evidence-based policymaking and actions. We have several questions in the chat box to which our experts will be responding. Most of them through directly through the chat. Maybe just one question for Esteban. Which is sorry. What are the criteria for deciding the information that you use in your analysis? Since you also mentioned that some information were not that solid. Sí, disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta que no la escuché muy bien? Sure. So the question is, what are the criteria that you use for verifying information that you use in your analysis, since you mentioned that some information may not be that solid or correct? Ok, primero en la parte cualitativa, pues revisamos los registros administrativos. Los registros administrativos que tuvieran más del 70% de información que esté completa, permite realizar un análisis, ¿verdad? Entonces, solo los campos de información que tuvieran más del 70% de información fueron procesados. A ello también, pues para el procesamiento, verificamos que el método para los cálculos sea el correcto y sea estadísticamente correcto. Esa de parte del lado cuantitativo. Del lado cualitativo, lo que hicimos fue revisar quizás casos, revisar también las denuncias y revisar también otros registros administrativos de las diferentes instituciones para recolectar información que pueda ser coincidente. Entonces, pues, en donde no pudimos sacar información cuantitativa, lo hicimos a través del método cualitativo y fuimos comparando. Entonces, por ejemplo, en cuestión de precios, ¿no? En cuestión de precios, pues, en los relatos de los hechos de algunos casos, venía que se cobraba quizás en la ruta, en la ruta por tierra, entre 10,000 y 12,000 dólares. En otras denuncias, pues venía un número similar.
Y esto lo fuimos comparando y así fuimos haciendo que esos datos que sacábamos sean sólidos. Muchas gracias. Thank you very much for that explanation. David would like to respond to one question regarding the computation of chemical precursors. Sí, perdón. Respecto a los precursores químicos, sí se trabajó en conjunto con el servicio de aduanas para lograr entender la proporción de estos químicos que son en general importados en el país y que tienen la mayor, digamos, propensión a ser desviados tanto de la producción nacional del país como a ser, digamos, incautado por el servicio de aduanas del país. Eso es para la parte de los flujos financieros ilícitos salientes. Y debo de agregar también que para los salientes se trató también de medir no solamente los precursores químicos para los países productores, pero también el servicio de compra de la sustancia ilícita que es importada en el caso de los países de tránsito como lo es México. Entonces tuvimos que hacer una relación entre las rutas desde el país mayoritariamente productor de cocaína hasta ver Colombia y México. Muchas gracias. Great, super. Thank you very much for the response. I think we can now move to the last set of speakers. But before that, we have a quick poll again, which will be opening now. So please do respond to the last poll. The question is, in the Americas region, the most commonly seized firearms are what? So you only have one option. You can only choose one option. And the poll should be closing in 30 seconds. Thank you. The poll will now close. And most of you said it's pistolas, and you're correct. Pistols are the most commonly seized firearms in the Americas. And to know more about the illegal trafficking of firearms, so we have our colleague, Señora Giada Greco, who is a crime statistics technician with the UNODC INEGI Center of Excellence. She will be explaining to us the methodology for SDG Indicator 16.4.2 on illicit trafficking of firearms. Giada, you have the floor and you have 7 minutes. Over to you. Listo, gracias Mark por cederme la palabra. En esta presentación voy a hablar del tráfico ilícito de armas de fuego desde un punto de vista de su medición. Vamos a hablar del ODS relacionado que es el 16.4.2 y voy también a presentar unos esfuerzos de medición que están disponibles para poder aproximarnos a la medición de este fenómeno tan importante. Bueno, empezamos primero con identificar el indicador de referencia, que es el indicador 16.4.2, que es la proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto ilícitos han sido determinados o establecidos por una autoridad competente de conformidad con los instrumentos internacionales. Bueno, como pueden ver, es un indicador bastante complejo que incluye varias definiciones a su interior, pero quisiera recalcar que el punto central de este indicador es la detección del desvío del arma de fuego. Para las y los que no estén familiarizados con este tipo de tráfico, con el tráfico ilícito de armas de fuego, mencionarles que el desvío
es el punto en el espacio y en el tiempo en el que el arma de fuego abandona la componente lícita del mercado. Sí, porque el tráfico ilícito de las armas de fuego es un tráfico muy peculiar, muy único, digamos, en su composición, porque la mayoría de las armas de fuego nace, se genera, se construye, se vende y se transfiere en un contexto de legalidad. Entonces, detectar y, por consecuencia, medir este fenómeno significa detectar ese punto de desvío. Por ende, pueden entender que la dificultad de medir este tráfico es bastante elevada. Bueno, mencionarles que UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, junto con UNODA, la Oficina de Desarme, es la agencia co-custodia, corresponsable de generar herramientas y apoyar a los países miembros en el reporte de información relacionada al indicador 16.4.2. También mencionar que UNODC ha recibido el mandato directo de la Conferencia de las Partes en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, en sus sesiones séptima y octava, de recopilar y analizar periódicamente información cuantitativa y cualitativa y datos desagregados sobre este tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones. Entonces, como consecuencia de este mandato directo, ahora sí, UNODC desarrolló en 2018 ese cuestionario que pueden encontrar acercando su celular a la pantalla a través de este código QR. Este cuestionario, que yo llamaré por sus siglas en inglés, IAFQ, es un cuestionario que se distribuye anualmente a todos los Estados miembros a través de canales oficiales. UNODC lo desarrolló y los proveedores de datos de este cuestionario son las agencias encargadas de la aplicación de la ley de cada país o también instituciones y autoridades que generan o recopilan información relacionada a las armas de fuego. Igual como estaba mencionando Julia Serio en su primera presentación, hay una estructura específica para, digamos, difundir ese cuestionario con los Estados miembros. Es decir, que UNODC envía el cuestionario al punto focal identificado por cada país. El punto focal es la autoridad, institución identificada que tiene la responsabilidad en cada país de hacer este esfuerzo de coordinación, de recopilación de información. Toda la información disponible sobre la temática se va a juntar y se va a poner en este cuestionario que luego se envía a través de canales formales a UNODC. UNODC luego limpia, digamos, la información y la publica en la base de datos que está disponible online, y en la última slide les dejo el link para que la puedan visitar. Y esta información disponible a todos en internet también se utilizó sobre todo para el primer ciclo de datos para la redacción del Estudio Mundial sobre el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego de 2020, que también les invito a visitar. Bueno, hablemos un poco del método de cómputo de este indicador 16.4.2. Es una proporción en donde el numerador es el número de armas para las que las autoridades competentes establecieron o identificaron el punto de desvío, y el denominador es el número total de armas incautadas, encontradas y entregadas. Ahora, considerando lo que les decía anteriormente respecto a la dificultad de detectar el punto de desvío de las armas de fuego, por ende es más, digamos, fácil tener que los países miembros tengan información sobre el denominador. De hecho, el cuestionario IAFQ ayuda de manera, digamos, ayuda más los países a recolectar información sobre el denominador. Y también mencionarles que, de acuerdo a la dificultad de medir este tipo de tráfico ilícito, este indicador no tiene el objetivo de medir el tamaño del tráfico ilícito de las armas de fuego, sino también medir la eficacia con la que la comunidad internacional combate el fenómeno del tráfico ilícito de armas. Vamos a ver un poco la disponibilidad de datos ante este cuestionario IAFQ. Aquí tenemos una buena noticia. La región de América Latina y el Caribe, como pueden ver, respondió muy positivamente, entregando respuestas ante este cuestionario IAFQ. Tenemos un 67% de los países de la región proporcionaron información, y de hecho América Latina y el Caribe fue
la región a nivel global que más información proporcionó y que entregó esos cuestionarios IAFQ a la sede de UNODC. Vamos a ver otras, vamos a analizar unas tendencias en la región que me parecen interesantes abordar. En tema de número de armas incautadas, aquí podemos ver que Argentina, Costa Rica y México son los países de la región que reportaron el más elevado número de armas incautadas. Este es un insumo en efecto muy importante, solo señalarles, y eso también se señala en el estudio mundial de armas de fuego de 2020, en el momento en que se analizan los números de armas incautadas hay que analizar esos datos de manera cautelosa. ¿Por qué? Porque un elevado número de armas de fuego también de armas de fuego incautadas también puede relacionarse a una mayor capacidad de las instituciones correspondientes de detectar ese fenómeno. A nivel de tipos de armas incautadas o reportadas, tuvieron razón, en efecto las pistolas son las armas de fuego más incautadas en la región, con un 33.6%, y aquí señalaría que el 11.4% y el 3% de los países, bueno, reportan de las opciones de respuesta son desconocido o otro. Eso significa, y es un insumo interesante para la discusión, que los países de América Latina y el Caribe están incautando armas que no entran en las categorías preestablecidas. Entonces, puede que tenga que ver con armas no industriales, armas hechizas o armas que originalmente no eran armas, es decir, objetos que luego fueron convertidos a armas de fuego. Entonces, para, digamos, cerrar algunos retos, bueno, la cobertura de datos es buena en la región, pero puede mejorarse. Hay una posible subestimación relacionada al hecho de que el indicador 16.4.2 se basa prácticamente en la capacidad de las autoridades de detectar ese fenómeno y en los registros administrativos. Eso significa que puede que haya un mundo de armas de fuego presentes en nuestros países que no se está detectando. Hay una necesidad de datos más desagregados. Eso nos permite entender un poco más las tendencias. Solo mencionarles que, de acuerdo a las respuestas proporcionadas por los países, solo el 5% de las incautaciones digamos, las incautaciones de municiones representan solo el 5% de las incautaciones de las armas de fuego. Eso es algo que nos debe de hacer pensar también, porque sabemos que las municiones son necesarias para que las armas de fuego puedan funcionar. Y también es necesario que los países proporcionen información respecto al origen ilícito y respecto al contexto penal de la incautación. Sin embargo, este indicador y el IAFQ Questionnaire nos ayudan a, digamos, tener información respecto a un fenómeno que es efectivamente difícil de medir por su naturaleza oculta. Entonces, podemos utilizar datos de este cuestionario, por ejemplo, datos de incautaciones, y analizarlos en conjunto, por ejemplo, con datos de salud, datos de muertes violentas por arma de fuego, de lesiones por arma de fuego. Entonces podemos empezar a tener un mayor entendimiento sobre un fenómeno que se ha quedado oculto hasta el momento y que necesitamos medir. Y ahora sí, para cerrar, mencionándoles algunos esfuerzos adicionales al cuestionario IAFQ, el Centro de Excelencia, bueno, UNODC a través de su Centro de Excelencia desarrolló esta iniciativa VICLA, que es una iniciativa que permite medir la victimización de manera estandarizada en la región de América Latina y el Caribe. Y esta iniciativa incluye un apartado específico sobre la tenencia de armas de fuego. A través de esa herramienta, que se compone de 10 preguntas, y no me voy a detener en la estructura, pero la estructura es específica para ir abordando un tema que es muy delicado, ¿no? Preguntarle directamente al informante. Es posible recopilar información sobre la presencia de las armas de fuego en un territorio. Bueno, mencionarles que este esfuerzo es un esfuerzo innovador, es un esfuerzo relativamente nuevo, pero que ya contamos con 2 países que lo han implementado, que son Jamaica y Santa Lucía, y obviamente esperemos que cada vez más países
se sumen no solo a esta iniciativa BICLAC, sino también que quieran medir la tenencia de armas de fuego de manera estandarizada y comparable y de acuerdo a los estándares internacionales. En el chat, mis colegas les van a dejar el correo del Centro de Excelencia por si es que sus países están interesados en medir este fenómeno. Y para concluir, les dejo unas referencias. Les invito a visitarlas porque son en verdad muy interesantes y les pueden arrojar más información. Okay, I'm closing. Thank you, Mark. Thank you very much, Jada. Sorry to cut you there, but you were about to close anyway. Okay. Yes, thank you very much. Let's now quickly jump to our last two presenters who will explain more about best practices in measuring firearms and also invite us to look more into the data. So the first is Mr. Ramiro Uristi, who is Executive Director of the National Agency for Controlled Materials in the Ministry of Justice and Human Rights of Argentina. So Ramiro, you have the floor and you have 6 minutes. Thank you. Ok, bueno, muchísimas gracias. Quisiera agradecer a las autoridades de UNODC y al Alto Comisionado en Derechos Humanos y también a las autoridades de ACNUDH por esta oportunidad de poder contar. En 6 minutos vamos a tener que utilizar la capacidad de resumen. Para ir brevemente, les contamos cuál es la experiencia de Argentina en materia de tráfico ilícito de armas de fuego y las acciones que estamos desarrollando para intentar evitar los desvíos de armamento. Argentina es un país que tiene un tráfico de armas, como muchos de los países de Latinoamérica, desde el siglo XIX, ¿no? Muchas veces se ha dado por importación de armas desde el siglo XIX en parte de los ejércitos, pero también desde el proceso de industrialización que se dio a mediados del siglo XX, planteando sustitución de importaciones y generando armas de circulación de pequeño porte y calibre aquí mismo en Argentina. Y bueno, la realidad que tenemos es que desde la década del 90 del siglo XX existe un registro que se creó como una unidad orgánica interna del Ministerio de Defensa, donde se empezó a registrar las armas que se comercializaron de allí en adelante. Entonces, uno de los grandes problemas que existe, como bien lo decía Guiada recién en la intervención anterior, es que hay muchísimo circulante interno de armas de fuego en Argentina que nunca estuvo registrado, si bien estuvo debidamente comercializado conforme al ordenamiento jurídico de existencia de ese entonces, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es el empadronamiento y reempadronamiento de armas de fuego circulantes en el país. Ahora vamos a volver a esto, pero también corresponde hacer una mención de cómo es solo el ordenamiento jurídico legal, las leyes formales que regulan la competencia de la ANMAC. La ANMAC es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que me toca titularizar en esta oportunidad, que regula toda la registración y tenencia y la vida registral de las armas en cabeza de civiles. La Argentina ha ido desarrollando su organismo, su organigrama, digamos, la función estatal, separando el tratamiento de armas de registración en cabeza de civiles y la registración de armas de dotación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas. Esto trajo numerosos beneficios para poder identificar gestiones específicas para cada uno de los universos de las armas, pero hoy en día, entrado el segundo decenio del siglo XXI, nosotros ya estamos entendiendo que para hacer una política integral que trate de identificar y registrar y evitar desvíos de todas las armas circulantes, la acción que tenemos que hacer es una acción mancomunada y en conjunto con las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares. Por eso es que estamos reflotando los órganos que integran las herramientas del Estado que nos posibilitan dialogar y decidir políticas en conjunto con todos los órganos que tienen que ver con la seguridad y con la justicia, con los procedimientos judiciales y con la registración de armas de fuego, tanto civiles como de dotación de las fuerzas. Hecho esta introducción, tenemos la descripción de 3 leyes formales que regulan nuestra competencia en la ANMAC. La ley de armas, la 20.429, que nos dice cómo registrar, cómo dar condiciones de legítimos usuarios a aquellos que quieren adquirirla y cómo registrar armas en cabeza de legítimos usuarios.
Después tenemos la ley 25.938, que es la que regula el actuar de las fuerzas de seguridad y de los órganos judiciales ante la existencia de hechos ilícitos en los que hubiese armas, tanto en procedimientos administrativos como en procedimientos judiciales. El decomiso y la incautación de armas están regulados por esta ley, en la cual, bueno, varios de las integrantes, como la compañera Lucía Gómez Consoli, ha participado en Argentina en la elaboración de esta ley y conoce perfectamente los términos de la misma. Es una herramienta del Estado que posibilita actuar directamente en una política pública de desarme tan importante para la Argentina. Y luego tenemos la 26.216, que es una ley que ha declarado en el año 2007, y todavía está vigente, la emergencia en el circulante de armas de fuego en la sociedad civil, con la creación de varias figuras jurídicas, pero especialmente con la creación del programa de entrega voluntaria de armas de fuego, que es una invitación del Estado a la ciudadanía a que entregue voluntaria y pacíficamente armas de fuego, sin mirar la situación del arma, si es un arma ilícita o un arma lícita, y sin mirar tampoco si quien la entrega es el titular o un mero poseedor del arma o solamente tuvo contacto. ¿Por qué? Porque el fin óptimo de los representantes del pueblo en el Estado de Derecho, que son los integrantes del Congreso, que sancionaron esta ley, decidieron que el fin óptimo de la misma es extraer armas de la sociedad sin andar en cuestiones menores que impedirían la extracción directa, rápida y ágil de armas de la sociedad. Entonces, estas tres leyes completan un plexo jurídico, un ordenamiento normativo que nos da la capacidad de actuación digamos, a la ANMAC en materia de control y registración de legítimos usuarios, armas de fuego y la extracción de armas legales e ilegales de la circulación en la sociedad. Bien, varias cifras que Guiada recién estaba mencionando. Nosotros podemos decir que en la historia, desde el nacimiento del Registro Nacional de Armas, que hoy se transformó su naturaleza en la Agencia Nacional de Materiales Controlados, con mucho más poder de policía y muchas más herramientas, desde el nacimiento hasta aquí, hemos quitado de la circulación más de 500.000 de armas. Son 520.000 armas que hemos quitado de la circulación, 400.000 ya las hemos destruido, y 120.000 tenemos en stock en el Banco Nacional de Materiales Controlados para procesar y destruir, digamos, prontamente. Y de las cuales, digamos, de esas 520.000 armas, 315.000 armas son armas extraídas bajo el designio de la ley 25.938, decomisadas e incautadas por las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales y los fiscales, y unas 205.000 fueron entregadas voluntariamente por la sociedad en el programa de entrega voluntaria de armas de fuego. ¿Qué estamos haciendo en materia de gestión? La política de empadronamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente nos trae voluntariamente armas, y cuando hay un ilícito en el cual intervienen las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, se sacan las armas ilícitas que se encuentran en ese momento. Ahora, el empadronamiento iría a registrar ese universo de armas que están en las casas, que han sido heredadas de generación en generación, y que por temor a tener alguna consecuencia penal, alguna consecuencia administrativa, la gente no las está trayendo para regularizar en la ANMAC. Entonces, la política de empadronamiento va a detectar y registrar esas armas. Primero vamos con el proceso de digitalización. Estamos digitalizando todos los procesos de la ANMAC para poder trabajar totalmente de forma eficiente en el contexto de una pandemia global, para poder generar condiciones de legítimos usuarios, quienes los desean. Sí, ya cierro, perdón, o tenía una pregunta. Perdón, Ramiro, sí, 10 segundos para terminar. Bueno, entonces lo que estamos haciendo en materia de gestión es digitalizar tanto la registración de legítimos usuarios para poder darle condición de legítimos usuarios y registrar en su nombre el circulante de armas que no está registrado, que pueden ser armas lícitas si se terminan registrando, como la interacción con los juzgados y las fiscalías en un proceso digital que estamos armando en conjunto para que las armas que detectan del circuito ilegal sean enviadas inmediatamente al ANMAC y nosotros tengamos control y registración de esas armas, sean armas de la sociedad civil o armas que también son desvíos de las armas legales que tienen las fuerzas de seguridad, las armas de dotación.
En ese sentido, estamos trabajando en el control interno y estamos dispuestos a colaborar en materia de cooperación internacional, como lo hemos hecho recientemente con Interpol en una causa muy grande, lo hacemos permanentemente, y ese es el contexto que estamos dando respuesta en materia de gestión. Perdón por excederme unos segundos. Bueno, gracias, Ramiro. Now, let's pass the floor to our colleague, Ms. Simonetta Grassi, who is the Chief of the Global Program on Firearms of UNODC, and she will speak about data on firearms for public policy. Thank you very much. For the next 5 minutes. Thank you. Muchas gracias. ¿Me pueden oír? Can you hear me? Sí. Ok. Vale. Voy a compartir la pantalla y voy a ser muy breve. Espero ser muy breve. Me confirman, por favor, si la pueden ver. ¿Sí? Listo, la podemos ver, sí. Sí, perfecto. Vamos a ver. Sí. Perdón, empecé por la última pantalla. Entonces, me voy a reanudar a lo que dijeron ambos compañeros, o sea, Giada y el señor Uristi, perdónenme, necesito empezar así, para redondear un poco sobre la importancia de la recolección de datos sobre armas. Y no es algo, digamos, que sobra, porque la conciencia de recolectar y analizar datos sobre armas de fuego es algo relativamente reciente. Son muy pocos los países que recolectan de una forma desglosada, con detalle, la información y los datos sobre armas de fuego. Y vengo desde el Programa Mundial de Armas de Fuego de la UNODC, donde nosotros apoyamos los países en varios ámbitos, desde la legislación hasta medidas prácticas, hasta la respuesta penal y el análisis. Y es en este contexto que nos hemos apercatado que efectivamente se sabía y se sabe aún hoy muy poco sobre el tráfico ilícito de armas. Y eso tiene que ver con la manera en que los países están efectivamente hasta hoy todavía recolectando sus propios datos. ¿Por qué? Porque el tema de las armas nunca ha sido un tema principal, siempre ha sido visto como un tema accesorio. Y es ahí que nace nuestra labor de trabajar con los estados para recolectar datos, y al cual se sumó el monitoreo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 16.4, pero nuestra filosofía, digamos, que es lo que nos ha llevado a desarrollar esta iniciativa del AIFQ, es que de los datos hay que extrapolar la información, analizarla y usarla para fines operativos. El estudio que publicamos el año pasado, obviamente con la sección nuestra de investigación, es un resultado colateral, diría yo. Es el resultado que se da cuando los países empiezan a tener y a recolectar de una forma estandarizada datos y hacer uso de estos datos. El objetivo no lo voy a explicar porque Giada ya lo mencionó. Quiero solamente enfatizar que este objetivo, el indicador, no nos ayuda a medir la cantidad del tráfico, pero sí la capacidad de respuesta de los países. Y en ese sentido, este indicador se coloca como en la mitad entre las acciones preventivas que los países tienen que poner en marcha para tener un control efectivo de las armas. Y acabamos de escuchar de la ANMAC la importancia de los registros, por ejemplo, y las respuestas punitivas de detección, investigación, enjuiciamiento de los sistemas de administración de justicia, que deben detectar y llevar a la justicia a aquellas personas que cometen infracciones con las armas. Este indicador está íntimamente relacionado no solamente con el protocolo sobre armas de fuego, sino también con otros instrumentos regionales e internacionales, porque es ahí que se encuentran las medidas de control y preventivas, también las de penalización que los países deben poner en marcha para poder efectivamente controlar y por ende controlar las armas y medir sus corrientes ilícitas. Pero los datos, recolectar los datos sobre armas no es solamente un ejercicio estadístico. Hay cantidad de información y de datos que se pueden extrapolar y que nos pueden dar muchísimas pistas.
sobre las armas, pero también sobre el contexto en el cual se colocan las armas y su impacto. Como dije, hay muchas dificultades de los estados y por esto el cuestionario es un cuestionario difícil y por eso nosotros damos asistencia técnica a los países para poder generar en primer lugar los datos, por ejemplo, creando registros, por ejemplo, ayudando a los países a que se recolecte desde el principio, desde el origen, los datos de una forma útil para ellos. El cuestionario pregunta muchas cosas sobre tipo de armas, cantidades, otros bienes incautados, informaciones que son útiles para la toma de decisiones, para muchas cosas, para las políticas públicas, para identificar vacíos jurídicos. Yada mencionó las armas convertidas, las armas reactivadas. Estas se detectan y surgen porque hay vacíos jurídicos que permiten estas armas, las armas que no son armas de fuego, a circular más libremente y ilegalmente ser convertidas en armas de fuego, por ejemplo. O sea, es a través del análisis, del detalle sobre las armas que podemos detectar acciones necesarias, pero también para poder planificar acciones operativas, apoyar también las investigaciones. Entonces, sabemos que las armas pueden ser de origen legal o ilegal, es decir, si están registradas, si están en manos de su legítimo usuario. La información que se debe recolectar nos permite un detalle sobre las armas que nos ayudan, obviamente, a los operadores a poder probar, por ejemplo, su uso en un hecho delictivo, pero también son información esencial para los efectos de la cooperación internacional, de la localización. Y este tipo de información que ven en la pantalla no se colecta de una forma sistemática en muchísimos países. A través del cuestionario, muchos países nos han dicho que han estado mejorando, paulatinamente modificando la forma en que ellos recolectan datos. Esto es un cambio importante y los resultados los vamos a ver en los próximos años. Pero a través del cuestionario y de los datos pueden también identificar métodos de ocultación, también identificar nuevas tendencias, como por ejemplo a través de la Darknet o el tráfico por correos postales. Pero una cosa que también resultó del estudio es cuál ha sido la causa de las incautaciones y sorprende que en todo el mundo la causa es sobre todo por posesión ilícita, cuando sabemos que muchas veces esto es apenas es la forma más fácil para incautar un arma, pero se trata de armas que muchas veces han sido traficadas. Eso denota un problema en la recolección de los datos y cuando la estadística está mal tomada, también distorsiona el sentido de urgencia de los países de que tienen un problema. Porque si uno ve que el 64% de armas fueron incautadas por detención ilícita, ¿qué mal hay? Es una infracción a veces incluso solamente administrativa, pero muchas de estas fueron traficadas. Entonces, la manera en que los países se relacionan con las informaciones que pueden recaudar de las armas es fundamental para producir datos, para analizarlos, para la toma de decisión y para usarlos también para las acciones operativas. Muchas gracias. Thank you very much, Simonetta. That was our last presentation, and we do have questions for our last set of experts, Simonetta, Ramiro, and Giada. But we don't have the time, unfortunately, to respond to all of them. So our colleagues will be putting up the questions and responses in the Knowledge Hub, and the link will be posted in the chat. So you can follow the responses to those questions. And I think with that, we conclude our very interesting webinar this afternoon on these three very important indicators. I certainly learned a lot. It was a great set of presentations and very practical insights from our panelists. So with this, I'd like to give the floor back to my colleague Luisa
for any reminders when we close, as we close. Muchísimas gracias, Mark. Muchas gracias a todos y a todas por otro exitoso e interesante webinario. Mark, por tu moderación, a los panelistas por compartirnos su experiencia y, por supuesto, a los y las participantes. Esta capacitación es para ustedes. Y también un reconocimiento a nuestra intérprete Cristina por su excelente trabajo. Muchísimas gracias. Se quedan varias preguntas pendientes de contestar. Estuvo muy activo el día de hoy, así que los invitamos a acceder al hub del ODS 16 para encontrar las respuestas de los expertos. Y los esperamos en la sesión 4, Corrupción y Satisfacción con los Servicios Públicos, el próximo jueves 13 de mayo a la misma hora. Recibirán en sus correos electrónicos el vínculo de conexión correspondiente de parte del Centro de Excelencia el día previo a la sesión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.